Perfecto. Listo. Hola a todos, buenas tardes por México, espero se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Francisco Calzada, yo soy director de Boomerang Study Abroad. Ya muchos de ustedes me conocen, pero para los que no me presento, llevamos casi 6 años trabajando en esta industria educativa internacional, especializándonos en Australia en este momento. Y bueno, algo que me enorgullece compartir con todos ustedes y que justamente hace unas semanas que platiqué con Lau, se lo compartí también, es que nuestra tasa de aprobación en Boomerang, nuestra tasa de aprobación de visado es del 100% a través de todos estos años. Y esto se debe gracias, evidentemente, al trabajo del equipo, pero también a los perfiles de los estudiantes que reclutamos y que nos contactan. Ya con muchísimos de ustedes seguramente hemos tenido sesiones de entrevistas y demás, en las cuales siempre les comentamos que hay 4 características principales que un estudiante internacional debe tener en Australia, ¿no? La primera, que es la intención debe ser genuina de estudio. Como segundo punto, que tengan un buen historial académico, un buen historial laboral como tercero y un buen historial migratorio. Evidentemente, luego hay muchos chavos que están saliendo de la preparatoria, que tienen 17, 18 años, ¿vale? Que quieren tomar esta experiencia al otro lado del mundo. Evidentemente, para ellos no aplica el buen historial laboral, ¿vale? Pero en este caso, pues las otras características sí. Si ustedes cumplen evidentemente con estas 4 características, nosotros estaremos encantados de tomar su proyecto y ejecutar su proyecto ante este maravilloso país. Y bueno, veo algunas personas ya conectadas, algunas personas que están en proceso de aplicación a la escuela, otros que están en aplicación de visado, otros que ya tienen su visa aprobada, pero que se conectaron con sus papás para saber la experiencia que van a tener sus hijos en Australia. Así que pues todos sean bienvenidos. Dar las gracias, por supuesto, a Laura Díaz, que es Business Development Manager del Departamento de Australia de la Embajada de Australia en México. Lau, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tomar el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, en este caso, Lau va a estar hablando de Australia como destino educativo, la calidad de vida, la calidad educativa, los programas disponibles para mexicanos, entre muchos otros temas. Les pido a todos pues tener su cámara apagada, su micrófono también apagado. Y en dado caso que vayan teniendo dudas, pueden ponerlos en la cajita de mensajes. Por acá voy a tomar nota y al final de la sesión, pues vamos a estar respondiéndolas, ¿vale? Lau y yo. Entonces, Lau, sin más preámbulo, te cedo el espacio y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Frank. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Justo como decía Frank, yo trabajo para Austrade, soy Business Development Manager en el área de educación. Entonces, la idea es que esta sea una plática informal. Como decía Frank, si van teniendo dudas, por favor, escríbanlas justamente en el chat. Frank y yo las responderemos. Y primero les quiero enseñar un video y después de ahí pues iremos platicando un poquito acerca de Australia y por qué es un gran destino para los mexicanos. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y por favor avísenme cuando ya la puedan ver. Súper. Bueno, como les decía, primero ve el video y ya empezamos la presentación. Here is where your unique Australian story begins. Become part of one of the most popular international student destinations in the world. Share with our wonderful people, discover our incredible places, and find your ideal study pathway and that dream job you've always wanted. Discover how to be an innovative, agile thinker in universities with one of the most advanced R&D ecosystems that have produced 15 Nobel laureates. Some of the most world-changing innovations like Google Maps, polymer banknotes, the pacemaker, black box flight recorder, Wi-Fi, and so much more. In Australia, we have one of the best higher education systems in the world. Our universities rank in the world's top 50 in a wide range of study areas, with emphasis on student experience and graduate outcomes. While you are studying and after your graduation, you will be able to gain work experience with a great range of employment opportunities. Australia is a great place to live and study. Some of the best student cities in the world are in Australia, where you will enjoy a high standard of living
Feel welcome in a multicultural society. And make the most of the Australia's great outdoors. Join the Great Australian International Alumni Community with over 2.5 million alumni making a global difference. Our irrepressible optimism, outward looking, free thinking, high quality of life, and the education we offer for everybody is the Australian experience. Perfecto, pues espero que después de ver este video tengan aún más ganas de ir a estudiar a Australia. Y como lo pudieron ver en el video, precisamente Australia vemos que combina 6 factores muy importantes que hacen que sea el mejor destino para los estudiantes internacionales. El primero tiene que ver con la diversidad. Y la diversidad la voy a dividir en 2. Una son las opciones que ustedes pueden estudiar en Australia. Ustedes pueden ir a estudiar a Australia desde un curso de inglés, pueden ir a estudiar un curso técnico vocacional, un diplomado, un certificado. También, si así lo quieren, pueden ir y hacer estudios de educación superior. También hay mucha diversidad en cuanto a la población que compone Australia. Un porcentaje muy importante de la población que actualmente vive en Australia no nació en Australia o al menos alguno de sus padres no lo hicieron. Entonces es un ambiente completamente diverso que pues favorece la experiencia estudiantil y que hace que esa experiencia que ustedes vayan a tener sea mucho más rica. La comunidad de mexicanos que hay en Australia no es tan grande, sin embargo, cada vez vamos viendo que va aumentando y pues eso nos hace muy felices. Otro aspecto que es muy importante y que voy a platicar más a fondo a lo largo de la presentación es el tema de la empleabilidad. No importa si ustedes van a estudiar inglés, un curso técnico vocacional o un doctorado, por ejemplo, ustedes con la visa de estudiante internacional pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y ya veremos cómo eso pues les da otras posibilidades que tienen que ver con, pues obviamente financiar sus estudios, pero también con desarrollar su carrera profesional, etcétera. En cuanto al entorno, Australia es un país conocido internacionalmente justamente por la calidad de sus ciudades, por ser un país muy pacífico, por una gran infraestructura. Entonces, todo el entorno que ustedes van a encontrar en Australia, van a ver que precisamente pues justo propicia para que ustedes se puedan concentrar en sus estudios. Si pensamos un poco en recientemente aquí en México, cuáles son las noticias que vemos de Australia, quizás lo que más vemos son noticias sobre animales o zoológicos, porque precisamente afortunadamente no tenemos episodios de violencia ni estas otras cuestiones que se pueden ver con otros países. En cuanto a calidad, ya lo vieron en el video, pero Australia está muy bien rankeada en cuanto a su sistema educativo y realmente ya sea que ustedes vayan a estudiar un curso de inglés, un curso técnico vocacional o un curso de educación superior, la calidad educativa de Australia es excepcional y esa es una de las razones por las cuales Australia es el tercer destino más popular para todos los estudiantes internacionales en el mundo. Como bien decía el video, todo esto pues hace que la experiencia estudiantil que ustedes tengan sea excepcional, sobre todo porque dentro de las escuelas hay muchos servicios complementarios, así como dentro de las mismas ciudades y estados, para que ustedes puedan tener un desarrollo integral. Y bueno, esto de la calidad se ve reflejado obviamente en el enfoque visionario que se tiene en Australia y de cómo a pesar de ser un país que es muy grande de extensión, pero es chiquito cuando vemos el número de personas que viven en Australia, ha logrado hacer tantas invenciones, tantas innovaciones y que eso obviamente pues los va a beneficiar a ustedes. Aquí, Frank, si quieres interrumpirme para dar algunos facts acerca de estas ciudades o territorios, por favor hazlo. Australia está dividido en 8 estados y territorios. Quizás algunos de ellos nos suenan más familiares como mexicanos, como pueden ser Sydney y Melbourne. Sin embargo, cada uno de estos lugares tiene algo para ofrecer y es muy importante aquí que nos fijemos sobre todo en cuál es su carrera profesional. Cuando ustedes hablen con Frank y su equipo, en que justamente pues estén muy enfocados hacia qué sectores quieren emplearse, cuál es la experiencia que han tenido, etcétera. Entonces, Frank, no sé si quieras complementar algo aquí.
Bueno, es cierto que en la actualidad muchas otras ciudades, tal vez a los que no estábamos acostumbrados hace 5 o 6 años, yo justamente estuve en Sydney, las tres ciudades más importantes en ese momento eran Sydney, Melbourne y Brisbane, ¿no? Ahorita realmente hemos tenido muchísima demanda, al menos para Adelaide, ¿vale? Que era una ciudad que tal vez pasaba un poco desapercibida, pero que también luego muchos estudiantes internacionales que tenían la intención tal vez de no encontrarse con tanta comunidad de hispanohablantes o tanta comunidad latina, decía, bueno, es que Brisbane como que ya tiene mucho colombiano, tiene mucho brasileño, tiene mucho mexicano, lo cual realmente los mexicanos somos una comunidad bastante pequeña en cualquier ciudad de Australia a la que vayamos, ¿verdad? Pero sí es cierto que luego se ven como esos tipos de grupos y luego mucha gente decía, bueno, mejor me voy a Adelaide, mejor me voy a Perth porque la comunidad latina pues no es nula, pero es muy baja. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, Sydney, Melbourne, Brisbane siguen siendo las más importantes, la que generalmente recomendamos por cuestiones de experiencia, pero es verdad que Adelaide y Perth también han tenido una muy buena demanda últimamente en la comunidad de mexicanos. Exacto, entonces como ustedes pueden ver, en realidad a cualquier lugar de Australia que ustedes decidan ir, hay algo para todos los gustos, si les gusta más el clima tropical, un clima más mediterráneo, si quieren vivir en ciudades muy grandes y muy cosmopolitas o si quieren vivir en ciudades más pequeñas. Uno de los temas que es muy importante que ustedes consideren una vez que van a seleccionar un destino tiene que ver con los rankings. Y los rankings nos permiten evaluar un montón de aspectos. Entonces, uno de los rankings más famosos que existen en la actualidad es el ranking de QS de mejores ciudades para estudiantes. Estos rankings son buenísimos porque justamente evalúan todo el entorno que tiene una ciudad para que justamente pues fomente el aprendizaje y la calidad de vida de estudiantes. Entonces, en Australia estamos muy orgullosos de que, por ejemplo, en el ranking más nuevo, que es el de este año, tenemos 2 ciudades en el top 10, pero también tenemos otras ciudades que están muy bien rankeadas. Entonces, esto precisamente pues da cuenta de lo que les platicaba del entorno y de cómo ustedes realmente en Australia no van a tener que preocuparse por la seguridad, no van a tener que preocuparse quizás por otros aspectos en los que tal vez pues desgraciadamente aquí en México estamos más al pendientes, sino que ahí realmente todo el entorno pues favorece muchísimo la experiencia estudiantil y el aprendizaje. Esta tabla me encanta ponerlo porque justamente pues nos pone muy bien en perspectiva cuáles son las diferencias entre México y Australia. Naturalmente hay una distancia geográfica muy importante entre México y Australia. Sin embargo, esto se soluciona porque llegamos en avión sin ningún problema. Sin embargo, pues miren, aquí tenemos que Australia es un lugar enorme, ¿no? Es la isla continental más grande del mundo, pero en población es una población chiquita. Son apenas poquito menos de 26 millones de personas. Y como les decía, es un gran destino para los estudiantes internacionales, entonces realmente el número de estudiantes internacionales que reciben año con año es enorme. Un tema que es bien importante y que siempre es algo que les comento mucho a los estudiantes es el tema del tipo de cambio, ¿no? La moneda oficial en Australia es el dólar australiano y en los últimos meses, en el último año, diría yo, el peso mexicano, la verdad es que se ha fortalecido muchísimo a comparación del dólar australiano. Hace un año, por ejemplo, por un dólar australiano equivalía a 14, 15 pesos mexicanos y ayer que estaba preparando la presentación me di cuenta que por un dólar australiano te dan 11 pesos, equivale a 11 pesos con 50 centavos. Entonces esto es algo muy importante porque en la actualidad pues este tipo de cambio nos beneficia muchísimo porque precisamente como estudiantes mexicanos nos rinde mucho más el dinero, ¿no? Y que bueno, este siempre es un aspecto que es súper importante de considerar. Aquí les pongo, sobre todo para quienes estén interesados en temas de investigación e innovación, algunos ejemplos chiquititos acerca de innovaciones que se han dado en Australia. Como pueden ver, no solo se limitan a un campo, es decir, que solo fueran en el área de medicina o ingeniería, sino que pueden ver que hay un montón de invenciones que se han dado en Australia y que precisamente al estar en ecosistemas que favorecen tanto la investigación y la innovación, pues eso va a favorecer muchísimo el aprendizaje de ustedes.
En cuanto a calidad, a continuación les presentaré algunos rankings que son más generales. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que de las 50 mejores universidades del mundo, hay 5 universidades que son australianas. Quizás siempre cuando pensamos en las universidades más rankeadas, pensamos en ciertas universidades de Estados Unidos o de Inglaterra. Sin embargo, es muy importante mencionarles que el 10% de las mejores universidades en el mundo está en Australia. Estos son rankings generales, pero pues esto da cuenta de la calidad educativa de Australia y que sobre todo si regresamos al tema de el financiamiento, si comparamos lo que cuesta estudiar en una universidad del top 50 de Estados Unidos o de Inglaterra y lo que cuesta estudiar en Australia, van a ver que justamente pues estudiar en Australia sigue siendo una opción mucho más rentable. En general, como les decía, las universidades australianas están muy bien rankeadas. Tenemos 7 universidades en el top 100 y también aquí es muy importante mencionarles que, por ejemplo, si ustedes tienen definido que quieren estudiar negocios o quieren estudiar ingenierías, hay rankings específicos para ese tipo de áreas, ¿no? Y que siempre es bien importante que las tomen en consideración. Esto de los rankings no solo es de que en un ranking en específico salgan las universidades australianas muy bien rankeadas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 de los rankings más em, comunes, más conocidos, y aquí pueden ver que son precisamente esas mismas universidades las que pues salen súper bien rankeadas y que da cuenta pues de la calidad educativa. Ahora, hemos platicado anteriormente acerca de la diversidad en cuanto a opciones de estudio y la diversidad en cuanto a población, que son factores que benefician mucho pues la experiencia de los estudiantes. Entonces, como les decía, en Australia hay 22,000 cursos, ya sea que quieran estudiar un diplomado en negocios, en marketing, en gastronomía, pero puede ser un diplomado en carpintería, por ejemplo. Es decir, yo les diría que prácticamente cualquier cosa que quieran estudiar en Australia lo pueden hacer. Hay un montón de escuelas de inglés también, sí, lo que ustedes buscan es enfocarse a estudios del inglés. Em, hay más de 500,000 de estudiantes internacionales en Australia. Como les decía Frank, la comunidad mexicana en general es chiquita, pero hemos visto que cada vez hay más interés de los estudiantes mexicanos en ir y que precisamente van a encontrar mucha diversidad de estudiantes de todos los continentes del mundo y que pues eso también les va a ayudar a ustedes porque no es lo mismo que nosotros en un salón de clases demos nuestra perspectiva como mexicanos, pero quizás el compañero que tengamos que viene de China, que viene de algún país africano, pues ellos van a tener un punto de vista diferente y que eso les va a enriquecer un montón. Ahora, para todos los chicos que estén interesados en programas de enseñanza del inglés, la verdad es que hay una gran variedad y todo va a depender de lo que ustedes estén buscando. Hay, por ejemplo, inglés general, que esto tiene que ver con, por ejemplo, que subas de un nivel intermedio a un nivel avanzado, de un nivel básico a un nivel intermedio. Hay inglés para propósitos académicos, que este inglés tiene que ver con precisamente generar estas habilidades para, por ejemplo, redactar ensayos, para poder justamente pues tener todas estas habilidades que nos sirven en contextos académicos. También si ustedes quieren ir y dicen, bueno, mi meta es presentar el examen de TOEFL o el IELTS y adquirir cierto puntaje, eso también se puede hacer y también pueden ser tan generales o tan específicos sus propósitos como ustedes quieran. Por ejemplo, hay cursos especiales para cierta área de negocios, por ejemplo, de ingeniería. Tenemos otros tours que son estancias cortas, sobre todo que combinan el turismo con aprender, ¿no? Entonces es de, bueno, perfecto, pues yo quiero ir, pero también quiero tener estas actividades de turismo, se puede hacer. Y también, por ejemplo, si algunos de los que están escuchándonos son licenciados en lenguas y quieren ir a tomar algún curso o diplomado para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, esto también se puede hacer. Ahora, platiquemos un poquito acerca de los niveles educativos de Australia. Los niveles son bastante similares a los que tenemos en México. Tenemos la escuela primaria que va del año 1 al 6, igual que en México. La escuela secundaria que va del año 7 al 10, que digamos que sería como del primero de secundaria al primero de prepa. Y luego tenemos el high school, ¿no? Que ahí son los años 11 y 12.
Aquí es importante mencionarles que en el caso de los mexicanos que quieran ir a estudiar y que no cuenten con un certificado de bachillerato internacional, hay varias maneras de acceder a la universidad. Uno de ellos es por un programa de Pathway que seguramente Frank nos platicará un poquito más cómo son estos paquetes que tienen. Pero entonces, esto les permite que pueden hacer un año extra también, por ejemplo, del llamado Foundation, y así acceden a la universidad en Australia. Y también tenemos en Australia lo que le llamamos los cursos técnicos vocacionales. Esos cursos son buenísimos, por ejemplo, esos los recomiendo muchísimo para los chicos que están acabando la prepa, que tal vez no tienen muy claro qué es lo que quieren estudiar, pero quieren adquirir algún skill práctico. Los cursos técnicos vocacionales están muy de moda en Australia y que pues además es una cualificación muy importante y que todas las profesiones técnicas en Australia son muy bien remuneradas, entonces eso también se los recomiendo. Y por otro lado, pues tenemos el sistema de educación superior, que son las licenciaturas, las maestrías y los doctorados. Aquí es importante mencionarles que una bondad que tiene el sistema educativo australiano es que está muy bien integrado. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya acaban su licenciatura aquí en México y quisieran ir a estudiar, por ejemplo, un diplomado, pero tal vez les faltan algunos puntos para alcanzar el nivel de inglés que requieren, pueden ir a Australia, comenzar estudiando inglés, un curso que les asegure que ustedes llegan a ese nivel y luego continúan al diplomado, ¿no? O tenemos casos de estudiantes que van y primero hacen un certificado de un año y después pues les encanta vivir en Australia y continúan con la maestría. Entonces existe mucho esta capacidad de poder decir, bueno, voy a Australia y comienzo estudiando inglés y después pues continúo haciendo algún estudio que quizás tenga mayor duración en cuanto a tiempo. Como les decía, para los que quieran acceder a una licenciatura, tenemos 4 opciones. La primera tiene que ver con haber estudiado el bachillerato internacional, porque eso les permite tener entrada directa a las universidades. Por otro lado, tenemos los estudios de Foundation, que es este año extra. Es importante mencionarles que muchas carreras en Australia tienen 3 años de duración. Entonces, si comparamos que aquí en México estudiamos 4 o 5 años, incluso añadiendo el año de foundation o el año de diploma o el año de estudios técnicos vocacionales, acabamos estudiando a prácticamente el mismo tiempo, solo que en el caso de Australia, ustedes van a tener pues diplomas adicionales y skills adicionales. Ahora, esto también tiene que ver con la diversidad. Aquí tenemos el mapa de Australia, pueden verlo por estados y territorios. En cada estado y territorio hay al menos una universidad. Entonces, como les decíamos Frank y yo anteriormente, no solo sus opciones se reducen a las ciudades que conocemos de Sydney o Melbourne, sino que en realidad en todo el territorio hay universidades. Y también contamos con algo que llamamos estudios en Australia regional, que es básicamente ir a ciudades más pequeñas, donde, por ejemplo, uno de los incentivos es que las comunidades son más pequeñas, entonces los estudiantes van a pie o en bicicleta. El costo de vida obviamente es más económico precisamente por esto, y también lo platicaremos un poquito más adelante, pero también existen ciertos incentivos migratorios, sí, sobre todo lo que ustedes están considerando es ir y estudiar, pero que también quisieran pues explorar esta otra posibilidad que es después aplicar a una residencia temporal, etcétera. Ok, ahora, ¿cuáles son los pasos para matricularse? Lo primero, pues es que evidentemente participen de estos webinars, de estas sesiones que amablemente organice el equipo Boomerang para que les den toda la información. Y entonces, precisamente con los asesores, ellos considerando cuál es su plan de carrera, les van a decir, pues, cuál es la mejor ruta a seguir. Una vez que ya tengan definido esto, van a aplicar al curso que pues ya hayan seleccionado. Un par de semanas después van a recibir la carta de oferta, donde precisamente la institución, pues ahí les comenta que ya están aceptados, etcétera. Es importante aceptar la oferta
y en el caso de educación superior, hacer el pago equivalente al primer semestre en cursos que son de corta duración. Ya Frank nos platicará un poquito más de cómo es el proceso del pago. Pero una vez que tienen esto, van a recibir algo que le llamamos el COE, que es la confirmación de matrícula, que es una cartita donde básicamente pues ahí la institución confirma cuál es el nombre de ustedes, a qué curso van a ir, etcétera, para a partir de eso poder hacer el proceso de visado. Como les decía Frank, afortunadamente para los mexicanos la tasa de aceptación es súper alta y el equipo de Boomerang pues está aquí para asesorarles durante todo el proceso. Es un proceso que es completamente electrónico, la verdad es que es muy rápido, entonces digamos que ese ya es el último pasito antes de que comience su viaje a Australia. Ahora, en cuanto a experiencia estudiantil, eh, una parte central son los derechos laborales que tienen los estudiantes. Como les explicaba, todos los estudiantes tienen la misma visa, que es la visa Subclass 500. Esta visa les permite trabajar hasta 48 horas quincenales durante el tiempo de estudios y el tiempo ilimitado en época de vacaciones. Esto es muy importante de enfatizar porque sabemos que en ciertos destinos existe la restricción de que, por ejemplo, si estudian inglés, no pueden trabajar. Sin embargo, aquí en Australia eso no existe. Ustedes, desde que llegan, ustedes van a ver que en la visa de estudiante, dentro de las condiciones, ahí viene que ustedes tienen derecho a estudiar y trabajar durante estos tiempos de, obviamente siguiendo esta restricción de las horas. Entonces, esto significa que obviamente van a estar protegidos por las leyes laborales de Australia y que en realidad Frank les puede contar un poquito más, pero la gran mayoría de los estudiantes internacionales trabajan y esto les ayuda un montón para continuar practicando su inglés, ahorrar dinero, adquirir experiencia. Si son estudiantes más jóvenes, para también tener este sentido de responsabilidad. Y además algo que es muy bueno y muy importante es que en Australia tenemos el segundo salario mínimo más alto del mundo. Es actualmente $28.38, pero esto solo significa que es el mínimo. Hay trabajos donde les pueden pagar 25, $30 australianos la hora y algunos de los trabajos que son ideales para los estudiantes, como pueden ver en la diapositiva, pues son supermercados, tiendas, toda la industria de la hotelería, que son cafés, bares, restaurantes, es muy común. También hay ciertos trabajos que son de temporada, que son como en agricultura o granjas, pero en realidad hay una gran oferta de trabajos para estudiantes internacionales. Frank, creo que querías añadir algo. Sí, 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 es muy, muy interesante. Es de los pocos países que deja trabajar estas 48 horas quincenales. Justamente antes de pandemia estaba restringido a 40 horas quincenales mientras estaban estudiando tiempo completo en temporada de vacaciones o un año y medio en el que los chavos pudieron trabajar tiempo completo, pero ahora pues van a poder trabajar más que antes de pandemia, ¿no? Y siempre comentarles, esto es parte de la experiencia. Sí es cierto, los estudiantes trabajamos en la industria hotelera restaurantera. Yo les puedo platicar un poquito de lo que yo trabajé, mi primer trabajo, y muchos de ustedes que están conectados seguramente que han tenido asesoría conmigo ya lo saben. Mi primer trabajo fue, por ejemplo, trabajando en Louis Vuitton, vendiendo bolsas, zapatos para caballero, carteras, ropa. Todo evidentemente parte de la experiencia. Trabajé en Little Caesars haciendo pizzas, trabajé de cajera en una farmacia por allá que se llama Priceline, que es como el equivalente a farmacia de Guadalajara en México, y todo eso evidentemente te hace crecer como persona, como ser humano, y evidentemente también tienen los salarios mínimos más altos del mundo, ¿no? Estamos hablando que, pues bueno, está el salario mínimo, pero siempre los chavos les digo, o sea, si te ofrecen menos de 25, realmente pues trata de buscar algo que te pague mejor, ¿no? Todo es parte de la experiencia. Mente abierta, evidentemente no estamos limitados a trabajos tal vez profesionales o que tengan que ver con nuestra carrera. He tenido chavos que a lo mejor luego están estudiando en maestría y encuentran trabajos de medio tiempo o prácticas profesionales remuneradas, ¿vale? Yo igual tardé 7 meses aproximadamente en tener un trabajo de oficina, pero igual en ocasiones era bajo un tipo como de comisión y otro tipo como de persona moral ante la ITO, que es como el SAT australiano, el equivalente en México, pues. Y luego nunca dejé mi trabajo mesereando. Entonces, todo es parte de la experiencia, ¿no? Evidentemente son temporadas y si tal vez no están, no tienen a lo mejor una carrera en la industria
de turismo, de hotelería, y no están acostumbrados a eso, pues se aprende, ¿no? O sea, yo tampoco sabía cargar 3 platos al mismo tiempo, pero aprendí trabajando en un restaurante italiano. Entonces, todo eso es parte de la experiencia y de tu crecimiento como persona. Además de que se te va a remunerar muy bien, además de que vas a tener un fondo de retiro, el cual tiene tu empleador la obligación de darte del 15% de lo que estás ganando, además de que por ser año como estudiante internacional, si no haces cierto monto de dinero, te regresan todos tus impuestos. Entonces, Australia es un país muy, muy generoso con estudiantes internacionales realmente, ¿no? Sí es exigente tal vez el aumento de los perfiles que aceptan el país, pero de verdad que es una experiencia increíble. Nada más quería agregar eso, Lau. No, perfecto. Siempre es buenísimo el contar con el testimonio de algún estudiante, en este caso Frank, que pues ya estuvo en Australia, estuvo, como él dice, teniendo diferentes experiencias laborales, pero todo esto pues finalmente es parte de la experiencia. Como les decía, la gran mayoría de estudiantes internacionales trabajan. También hay, por ejemplo, si viven en una ciudad donde hay muchos eventos como Melbourne, por ejemplo, en el Abierto de Australia de tenis, hay estudiantes que, por ejemplo, solamente trabajan esas 2 semanas o trabajan por temporadas. Entonces, la verdad es que Australia en el sentido del trabajo es un destino sumamente flexible y que pues esto también les permite, como les decía Frank, como tener estas aptitudes para la vida también, ¿no? Que esto es bien importante. En el caso de, por ejemplo, los estudiantes que quieran que los acompañen sus parejas, por ejemplo, Australia en este sentido también impone menos restricciones para trabajar para ellos. Entonces, por ejemplo, si son estudiantes de maestría, llevan a su novia, a su novio, su esposo, por ejemplo, pueden trabajar sus dependientes a tiempo completo. Entonces, si ustedes consideran cuál es el salario mínimo y que ellos pueden trabajar a tiempo completo, esto también les da otras posibilidades, ¿no? En el caso de los hijos, siempre y cuando los hijos sean menores de edad, ellos también pueden acompañarles. Entonces, esto también pues nos abre muchas posibilidades que no solamente se limitan pues a los estudiantes. Ahora, estos costos, la verdad es que son muy aproximados porque varía mucho de institución, de cómo vimos la ciudad, etcétera, pero esto simplemente es como para que se den un poquito una idea de cuáles son los costos. Es muy importante que consideren que esto esté en dólares australianos. Entonces, para saber cuánto costaría en pesos mexicanos, más o menos multiplíquenlo por 11.5. Y dentro del gobierno australiano tenemos definido que aproximadamente por año necesita un estudiante alrededor de 21,000 dólares australianos al año, justamente para todos sus gastos de manutención, que incluye el alojamiento, la comida y el transporte. No sé si aquí quieras añadir algo más, Frank. No, si es el aproximado, $1,754 es lo que debe estar gastando el estudiante internacional para tener una buena calidad de vida en Australia. Sí, 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 Exactamente. totalmente. Y bueno, dentro de los recursos o herramientas que tenemos desde las embajadas y el gobierno australiano, por ejemplo, tenemos la página studyaustralia.gov.au. Esa es la página para todos los estudiantes internacionales. Ahí tenemos toda la información acerca de por qué Australia, tips acerca de los visados, tips acerca de los destinos. Entonces, les invito a que se den una vuelta por ahí, que justamente puedan leer un poquito más de información. Y también tenemos otra plataforma que es completamente en español. Si escanean el código QR, los va a redirigir. Y en esta plataforma también tenemos información mucho más enfocada hacia los estudiantes mexicanos y latinoamericanos acerca de por qué Australia, por qué el destino. Entonces, estos son pues recursos de información que hemos desarrollado justamente con la finalidad de que ustedes puedan contar con más información, ya sea que quizás este sea el primer webinar que están escuchando. Tal vez antes de esto nunca habían contemplado ir a Australia a estudiar, o si es que, por ejemplo, incluso ya están en este proceso de pues elegir el curso y todo con los chicos de Boomer. Y bueno, también les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. No tenemos TikTok, pero seguramente Frank por ahí tiene más redes sociales donde lo pueden seguir. Y pues bueno, muchísimas gracias.
Excelente, Lau. Muchísimas gracias por tu tiempo. Chicos, si tienen preguntas, déjenlas aquí en las cajitas. Ahorita, de todas maneras, Lau, yo tengo por aquí una serie de preguntas que son muy recurrentes con padres y con estudiantes. La primera, antes de empezar, es, bueno, vimos que por ahí tuvieron una feria educativa del gobierno australiano el pasado mes de mayo, una feria educativa virtual. Preguntarte si habrá otra feria este año. Bueno, estas ferias, evidentemente, para los que están conectados, son este acercamiento que tiene el estudiante o los padres de familia con escuelas potenciales a los cuales van a ir, ¿no? O van a mandar a sus hijos. Entonces, evidentemente, nosotros luego hacemos webinars con algunas escuelas, por ejemplo, de inglés, pero evidentemente sé que esta es una feria gigante con muchísimas instituciones educativas de las más importantes del mundo. Entonces, para ver si nos puedes comentar si habrá alguna el semestre que viene, si habrá el otra el año que viene, o para en dónde podemos a lo mejor como seguir como esto, si habrá algún newsletter. Claro que sí, pues sí, como bien comentas, Frank, el mes pasado tuvimos nuestra feria que es para toda América Latina y México incluida. Y fue precisamente la feria más grande de estudios en Australia. Teníamos desde instituciones de inglés, instituciones de cursos técnicos vocacionales, pero también universidades. Entonces, esta feria generalmente la hemos hecho una vez al año en la plataforma que les compartí el código QR, pero que les voy a copiar el link. La plataforma se llama Study Australia Experience y en la plataforma se pueden suscribir y me parece que es un complemento súper ideal al acompañamiento que hace Frank, porque precisamente pues siempre toda la información y la información que es oficial es súper válida, entonces en la página se pueden registrar, pueden recibir alertas personalizadas y también ahí pues tenemos webinars, eventos, entonces los invito a que se suscriban y que estén pues súper al pendiente de esos webinars y de también todas las actividades que hace Frank y su equipo. Excelente. Lau, por aquí nos preguntan, ¿para diplomados o programas B también aplica lo referente a estudios en Australia regional? Gracias por su información. Me imagino que es algún pathway migratorio. Bueno, en Australia regional, por supuesto que hay escuelas con programas vocacionales técnicos. Si esto era a lo que te referías, Nuri, ¿eso entendiste, Lau? Sí, yo creo que por ahí iba la pregunta. Sí, en realidad la oferta educativa, como les platicaba, no solo se restringe a educación superior, sino hay escuelas de inglés en todo el país, hay cursos técnicos vocacionales en todo el país. Entonces, creo que más bien ahí es considerar si quieres vivir en una ciudad más grande o en una ciudad más pequeñita, ¿no? Ujú. Sí, en ciudades bastante pequeñas, si tienen el registro de CRICOS, que es el registro para poder tirar a un COE para un estudiante internacional, por supuesto, si una ciudad pequeña, una ciudad grande, no importa, si tienen el registro, por supuesto. Lau, una preguntota también por acá. Y es algo bastante común y nos preguntan muchísimo también padres de familia, las plataformas, por ejemplo, de pago. Yo sé, y nosotros trabajamos con diferentes, pero una con las que más trabajamos es Cohort Go. Nosotros sabemos que Cohort Go tiene muchísima comunicación con Austrade. En su momento hablé con Darío Giralda, que es el director de la TAM de esta plataforma, que bueno, en algún momento se va a dejar de llamar Cohort Go porque que es una empresa australiana, pero la acaba de adquirir una empresa americana que se llama Flywire. Solamente para tener un poco de background, estas plataformas son seguras como para darle también esa como tranquilidad a los estudiantes y a los padres de familia. Sí, claro, digo, siempre es muy importante que con quienes ustedes hagan sus procesos, que pidan referencias, que busquen cuáles son, pues, o sea, que no se vayan como con cualquier persona, porque digo, en México afortunadamente casi no hemos tenido casos, pero sabemos que pues siempre hay agencias o plataformas que quizás no son pues tan buenas en ese sentido, pero por ejemplo, nosotros con Cohort Go tenemos una excelente relación, excelente comunicación, entonces sí, sin duda, creo que es muy importante que siempre pidan información, ¿no? Cuando alguien les quiere ofrecer un servicio, que pues les respalde la información, que puedan enseñar cuál es la experiencia para que pues también ustedes aprovechen de esas plataformas, ¿no? Creo que a veces estamos muy enfocados en México en creer como, no, solo es con las casas de cambio, con ese estilo como de más, como de la vieja escuela,
pero pues siempre es muy importante pues pedir referencias y pues checar en internet y en demás fuentes, pero sí, sin ningún problema, Cohort Go es una excelente plataforma. Excelente. Lau, por aquí nos pregunta Alexis Hernández, si se busca un inglés más perfilado a una profesión como una ingeniería o licenciatura, lo mejor es Hélicos. Si quieres, yo tomo esta. El Hélicos es como el sector que va enfocado a todos los cursos de inglés, que es lo que me comentaba Lau en su presentación. Inglés general, inglés para propósitos académicos, inglés para propósitos específicos, inglés para negocios, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente si quieres enfocarlo en inglés para negocios o quieres tomar, por ejemplo, un curso de preparación para IELTS, un curso de preparación para FIRST, para algún examen de Cambridge como el FIRST, CAE, el PET, por supuesto, no puedes tomar el inglés general, es parte de Hélicos. Vale, pregunta Carmen Pérez. Buenas tardes, una pregunta. ¿Los cursos y diplomados especializados tienen validez internacional? Esta te lo dejo a ti, Lau. Sí, por ejemplo, en el caso de las maestrías, ¿no? Digamos que la SEP en México tiene todo un proceso acerca de revalidación. Justo como mencionaba Frank hace rato, el código de CRICOS, ese es un código que certifica que los estudios los pueden tomar los estudiantes internacionales. Digamos que ese es un trámite aparte que se hace con la SEP, pero básicamente lo que te van a pedir es este código que implica que los estudios son válidos en Australia. Es un trámite electrónico que es bastante sencillo, donde básicamente con la tira de materias que tú tomas, la SEP hace la equivalencia y entonces después lo que va a hacer es de, bueno, estudiaste en la Universidad de Sydney una maestría en administración de empresas. Ah, buenísimo, pues te revalidamos y te hacemos oficial tu grado aquí en México. Sí, sin ningún problema. Excelente. La otra pregunta, y esto lo tenemos con cualquier estudiante que hemos tenido en Boomerang, y es el tiempo de respuesta a la solicitud de visado de estudiante. Sabemos, ¿no? Por ahí tenemos algunos estudiantes que crean contenido en redes sociales, que son youtubers, que son tiktokers, y que comparten su experiencia y que, por ejemplo, han tenido pues ese perfil y también la buena suerte, les han aprobado su visa en 4 o 5 horas o en 2 o 3 días hábiles, pero luego también tenemos otros perfiles que tal vez, pues por cuestiones también de suerte y de la carga que tiene el oficial migratorio que recibió la solicitud del aplicante, se tarda unas 2 o 3 semanas y se empiezan a desesperar, ¿no? Hay, por ejemplo, algún tiempo como de respuesta como definido, solamente, pues evidentemente, pues para que los estudiantes sepan, ¿no? Que realmente, pues no lo hay, ¿no? Pero para escucharlo de primera voz tuya. Claro, pues mira, la verdad es que a comparación del año pasado, hemos experimentado mucho menos retrasos. Como bien tú mencionas, hay veces que van al centro de biométricos y al día siguiente ya tienen la visa. Afortunadamente, creo que Australia, si lo comparamos con los otros países, en esto sí ha sido muchísimo más rápido el proceso de las visas, pero como bien dice Frank, em, a veces puede tardar más. También es mucho una cuestión de temporadas, ¿no? Sabemos que hay temporadas que están muy fijas para cuando hay más demanda de estas visas, etcétera. En este caso, yo les diría que no se desesperen y que la paciencia es la mejor virtud. En realidad, si se tarda un poco más, unas 2 semanas, no hay ningún problema. Digamos que van a estar dentro de el rango permitido y que, como les decía Frank, afortunadamente para los mexicanos, tenemos la tasa de aceptación es muy alta. Entonces, si ustedes siguieron todas las recomendaciones del equipo de Boomerang, no tienen de qué preocuparse. Excelente, gracias, Lau. Otra pregunta, dice Daniela Guerrero, buena tarde, ¿para cursos de inglés general cuentan con ranking de escuelas? Me parece que no hay como tal, de hecho, por ejemplo, los rankings de universidades que mencionaba Lau, que son de los más importantes, que son el QS World University Ranking y Times Higher Education, pues son rankings, evidentemente hay diferentes rankings, ¿no? No solamente esos, hay del Economist, hay de muchísimos otros. Realmente yo desconozco, no sé si haya como algún ranking específico para escuelas de hélicos. No creo que lo exista, pero lo que sí existe son los niveles de riesgo ante el Departamento de Migración australiano, ¿no? Los de escuelas nivel 1, escuelas nivel 2, escuelas nivel 3. No sé si, Lau, tú conoces algún tipo de ranking para escuelas de inglés general, me parece que no existe.
No, en realidad nunca he escuchado de un ranking en particular sobre las escuelas como si hay con las universidades. Sin embargo, creo que ahí pues te diría que te asesores muy bien del equipo de Boomerang y evidentemente pues ellos no te van a mandar a una escuela que pues no cuente con la infraestructura, con las instalaciones, con la experiencia y que siempre también es muy bueno también nosotros por nuestra cuenta hacer un poco de esta investigación y decir, bueno, a ver, ya me metí, esto es lo que esta escuela me ofrece, esto es lo que esta otra, ¿no? O sea, como que siempre el tener esta curiosidad de decir, perfecto, pues voy a buscar opciones, ¿no? Sí, información en línea, opiniones, recomendaciones en Facebook, materiales en YouTube. O sea, siempre decimos, nosotros hacemos las recomendaciones, pero también es trabajo del estudiante el poner de su parte y decir qué escuela me conviene más, ¿no? Qué escuela se ajusta a mi presupuesto, pero también tiene un excelente nivel académico, qué escuela tiene presencia internacional, que tenga tal vez la flexibilidad de estudiar un semestre en un campus y semestre en el otro. Evidentemente, todas esas comparativas las hacemos en las sesiones que tenemos con ustedes. Vamos a tener unas 3 preguntitas más y terminamos la sesión, ¿vale? Por acá dice Alondra Chávez, para estudiar un curso de inglés más especializado en algún área como es la de turismo, ¿debo llevar ya un nivel de inglés avanzado? Esto yo creo que igual depende un poquito más de la escuela que de otro como sector. Hay escuelas que te piden algunas bandas B1 con algunas bandas intermedio superior B2 ante la escala de Cambridge. Hay algunas que te dicen tienes para tomar a lo mejor un curso, por ejemplo, el CAE, ¿no? Que es el máximo de Cambridge. Esos, por ejemplo, sí te piden un nivel de inglés intermedio superior B2 con algunas bandas avanzados C1. Entonces tendríamos que revisar tu caso muy puntual. Dice Mitzi, perdón, me parece que sí lo explicaron, pero perdí la conexión. ¿Cómo es el tema de vivienda mientras estudio algún curso de inglés? ¿Con trabajo allá puedo cubrir mis gastos en general o necesitaré contemplar un ahorro extra? Vale. Siempre la idea, evidentemente, de tu viaje es el estudio, si debes de llegar, evidentemente, con los fondos necesarios. Recuerda que el trabajo es un complemento y tampoco se te puede asegurar que con tu trabajo vas a poder pagar toda tu estadía, ¿no? Depende muchísimo de cómo te administres. Ese caso varía muchísimo el estilo de vida, si compartes habitación, si vives en pleno centro de la ciudad, si vives en un suburbio, eso va variando bastante. Eh, vale, Oscar dice, la visa tiene la misma duración del curso, diplomado, maestría que tomes, y de ser así, si tomo un curso de 6 meses, tendría que volver a mi país para renovarla. Esta la puedo tomar yo también si quieres, Lau. ¿Vale? Sí, realmente tu visa dura exactamente lo mismo que tu curso y el Departamento de Migración australiano te otorga un mes vacacional a la finalización de tu programa si tu curso dura menos de 10 meses. Si tu curso dura más de 10 meses, te otorgan 2 meses vacacionales extras. Y aparte digo, a lo mejor si tomas un curso de 20 semanas, por ejemplo, luego tomas 10 semanas de inglés, luego tienes un mes de vacaciones, luego tomas otras 10 semanas de inglés, así se complementan, por ejemplo, ya un periodo un poquito más largo y no tienes que salir del país para renovarla. De hecho, las renovaciones son mucho más fáciles de ejecutar dentro del país que, pues, sabes, siempre y cuando hayas tenido un buen comportamiento. Si trabajo remoto, ¿puedo seguir enviando los fondos desde México? Sí, sin problema. Bueno, yo tenía muchos estudiantes que lo transfieren como regalías y no han tenido ningún inconveniente tampoco. Vale. Lau, una última preguntita, tal vez ya para terminar, si nadie tiene más preguntas. Por ahí también vi en la feria educativa que estaban promoviendo muchísimo este tema FIDER FUNED, ¿no? Realmente sí es cierto que a lo mejor luego cuando estamos aplicando para maestrías vemos, por ejemplo, un MBA a la Universidad de Sydney, ¿no? Que te vale $75,000 un año y medio de estudio, que son realmente pues cantidades que a lo mejor de las cuales pues no todos disponemos. Si tal vez podrías indagar un poquito. Yo, por ejemplo, aquí estoy haciendo justamente maestría, ¿no? Estoy en Reino Unido, me vine para acá, me hubiera encantado irme a Australia, pero la maestría que quería estudiar está aquí en Reino Unido y yo tuve crédito FIDER, ¿no? Si nos podrías compartir a lo mejor un poquito más como de información por ejemplo, si en las ferias educativas, o sea, a lo mejor hacen luego ellos pláticas directamente con ustedes para que conozcan los requisitos y demás.
Sí, claro, pues de hecho es buenísima esta pregunta, Frank, porque son créditos que tal vez aquí en México no conocemos tanto y como que aquí en México le oímos mucho al tema del crédito, pero en realidad, por ejemplo, cuando uno ve la tasa de interés de FIDER o la de FUNED, la verdad es que la tasa de interés es súper bajita comparado sobre todo como con otros esquemas que existen en otros países. Entonces, por ejemplo, en el caso de FIDER, bueno, también FUNED, ambos tienen un listado de universidades con las que tienen convenio. Entonces, la ventaja de ello es que si tú aplicas a una universidad con la que ellos tienen convenio, te dan un descuento adicional. Por ejemplo, en el caso de FIDER, si ustedes van y estudian en Australia su maestría, les van a dar 400,000 pesos por año, ¿no? Entonces, ustedes van allá, estudian, tienen todavía un año de gracia y es hasta después que ustedes empiezan a pagar. Entonces, en este caso sí, de hecho, si se suscriben a la plataforma, tuvimos ya una sesión con FUNED, una sesión con FIDER, entonces las pueden volver a visitar. Igual en las páginas tanto de FIDER como de FUNED pueden ver los convenios y si van a Australia pueden ver justamente cuáles son las universidades y cómo aplican los descuentos. Entonces, yo la verdad es que los invito a que nos quitemos este miedo de los créditos. La verdad es que es una opción fantástica y que sobre todo son créditos muy bajitos. Entonces, eso ayuda un montón, precisamente como dices, Frank, de decir, oye, pues yo quiero estudiar en tal universidad y tal vez no necesariamente tengo todos los fondos, pero pues es una gran manera de hacerlo, ¿no? Siempre les digo que vean... em, que lo vean como poquito a poquito, ¿no? Decir, bueno, si voy a Australia, voy a trabajar, ¿no? Y ya tengo el crédito y entonces tengo el descuento por el convenio o tengo una beca. Entonces, si vamos sumando de poquito a poquito, nos podemos dar incluso cuenta que después vamos a tener ese retorno de la inversión que hicimos, ¿no? O sea, no ver los estudios en Australia como un gasto, sino al contrario, como una inversión. Correcto, perfecto. Justamente Fidel es de Banco de México. Exacto, Yo justamente empecé mi maestría en 2021. Me parece apenas fue el año pasado, en enero de 2022, cuando subieron el doble, exacto. al doble del crédito. Ojalá me hubiera tocado, ya no me tocó, tuve que poner ahí de los ahorros que tenía, pero bueno. Y bueno, terminamos con esta preguntita de Carmen Pérez Aguilar. Dice, disculpe, no sé si ya lo mencionaron, pero ¿qué temporada del año consideran que es la mejor para viajar, estudiar inglés, específicamente a Sydney? Híjole, que es Qué difícil, ¿no? O difícil. sea, sí, no, es realmente cualquier temporada, a lo mejor yo luego puedo recomendar como la temporada de septiembre, octubre, hasta parte de noviembre. ¿Por qué? Porque empieza el calorcito, empieza el verano. Sí es cierto que Australia, pues es un clima tropical, pero sí también el frío tampoco o sea, sí se siente, ¿no? O sea, muchos de los chavos dicen, Australia, Sydney, la playa, ¿no? Sí, realmente es zona costera y el aire sí te suele pegar, ¿no? Pero realmente septiembre, octubre, noviembre son buenas fechas también, porque luego también muchas de si tienen intención de complementar sus estudios también con trabajos de medio tiempo, muchas de las empresas luego empiezan a sobrecontratar. Yo, por ejemplo, de mi primer trabajo que justamente tuve, que fue en Louis Vuitton, y es que también en esa temporada llegué, si a lo mejor era un edificio de 3 pisos, si habíamos 3 personas, si habían 3 personas por piso, eh, en temporada bajo, luego éramos 10 en temporada alta. Entonces, muchas empresas sobrecontratan y hay bastante oferta laboral en esos tiempos. Pero luego también hay gente que llega en invierno, le encanta, hay gente luego que llega en temporada de primavera y también le fascina. Entonces, eh, va a depender muchísimo de lo que estés buscando específicamente al momento de tu llegada. Sí, la ventaja con los cursos de inglés es que comienzan prácticamente en cualquier época del año, a diferencia de que si quisieras, por ejemplo, estudiar una maestría, ¿no? Que ahí sí está muy bien definido que es o julio o febrero, porque además el año calendario en Australia es diferente al nuestro porque ellos están en el hemisferio sur, que eso también es algo importante mencionar. Pero como les dice Frank, o sea, creo que depende de lo que ustedes quieran, depende de si quieres ir poquitas semanas, si quieres evitar el calor australiano o si quieres evitar el frío australiano, que además en ciertas ciudades realmente hace mucho frío. O sea, no es tan tropical todo el año como nos imaginamos. Es correcto. Perfecto. Pues Lau, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Por ahí estaré en diciembre visitando México. Espero poder verte si no te vas de vacaciones. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Aquí seguimos en contacto y pues a lo mejor el siguiente semestre podemos hacer nuevamente por aquí un webinar informativo para más estudiantes.
Buenísimo, pues muchísimas gracias por la invitación, Frank. Muchas gracias a todas las personas que veo que aparte casi todos se mantuvieron conectados, entonces eso está genial. Los invito a que pues visiten todos estos sitios y que pues que se vayan a Australia, ¿no? Realmente es un gran, gran destino y bueno, ustedes cuentan con el apoyo de Boomerang, con Frank y todo su equipo que es muy profesional y que los ayudan con todo el proceso. Gracias, Lau. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Por acá estamos en contacto. Excelente tarde por allá. Hasta luego.